en un tema que siempre debió ser relevante, pero que solo recientemente ha captado el interés de líderes de opinión pública. A veces mucho más en las palabras que en las acciones y muy insuficientemente en la reflexión para la acción eficaz. El hecho que ha predominado un aumento de la desigualdad en años recientes, como lo documenta muy profundamente el trabajo de Piketty y de sus asociados. Ha aumentado la desigualdad en economías de las más igualitarias en el mundo, la Unión de Países de la Europa Occidental, y más intensamente en los Estados Unidos. En América Latina y Chile sigue vigente una desigualdad grande. Hay literatura reciente, que cierran en el 12 o el 13, bastante eufórica, que dice América Latina descubrió el camino de reducción de la desigualdad. Y lo que pasa es que hubo unos años, entre el 2003 y el 2013, en que se redujo la desigualdad, pero antes se había incrementado. Lo que hacemos es recuperar cierto nivel anterior. Avanzar no es caer y recuperar, es avanzar sostenidamente sin estar persistentemente retrocediendo. Y lo que vemos es que hay varias etapas en nuestra historia de Chile y América Latina que tenemos avances y posteriormente retrocesos. Lo importante es cómo hacemos elementos de persistente y sostenido crecimiento con reducción de la desigualdad, agrandar la torta y distribuirla mejor. Su libro ha sido objeto de innumerables reseñas, análisis, aplausos y críticas. Hay una gran heterogeneidad entre ellas. Algunas son muy pobres y prejuiciadas. Hay un interesante artículo de Bradford Dillon, un destacado profe de Berkeley, que las aborda y demuestra sus debilidades. Por otro lado, comentarios muy positivos. Krugman, Solow, Stiglitz, 3 premios Nobel, Dani Rodrik, profundas reflexiones a propósito del libro, y de varios otros autores. O sea, ha traído gran atención y algunas de las grandes mentes en el campo de la economía y las ciencias sociales lo han acogido con grandes aplausos. La generación de cifras por Piketty y sus colegas la acompaña a diversos antecedentes. Análisis de los respectivos momentos históricos, muy importante. ¿Cuándo suceden las cosas? ¿Qué está sucediendo en ese medio y en los alrededores? Hace mucha diferencia. Pero no son cosas deterministas. Se pueden cambiar las situaciones en las cuales uno vive, pero influye y tenerlas presentes y comprenderlas para poderlas modificar. Analiza momentos económicos, sociales y políticos. Las 2 guerras mundiales, que juegan un papel muy importante. La Revolución Francesa. Muy interesantes comentarios que hace la Revolución Francesa. La revolución por la independencia de los Estados Unidos. Implicancias que tiene en el campo distributivo. El entorno internacional. La revolución neoliberal de Reagan y Thatcher. Muy importante. Una revolución. Hay revoluciones buenas y revoluciones malas. Unas que construyen, otras que destruyen. El rol de la socialdemocracia en Europa. La construcción del estado de bienestar. Y en la posguerra, la gran expansión y estancamiento posteriormente de la clase media. Fenómeno interesante y con implicancias en distintas dimensiones. La globalización financiera juega un papel muy importante. 1870 al 14, después de los años 20, sembrando la gran crisis de depresión, de origen financiero. La globalización posterior financiera de los últimos 2 decenios, sembrando la crisis global, que se aborda de manera distinta, con implicancias distributivas distintas. Muy interesante. ¿Por qué tiene implicancias distintas? Algunas cosas buenas, pero otras cosas malas, o positivas o negativas. El hecho es que tenemos parte de los responsables de la crisis global hoy día con la sartén por el mango. Se están con una influencia muy fuerte, ideas que llevaron a la construcción de
de la crisis global de 2008-2009, las cuales muchos países están todavía tratando de salir. Muchos de ellos con PIBs per cápita menores a 7, 8 años atrás. Grandes retrocesos con distintas dimensiones. Y muchos de esos temas entran con una visión muy culta, mirando distintos tipos de literatura, con distintas dimensiones. O sea, con una visión de ciencia social, con sus distintas coberturas y con muchos de los componentes históricos. El rol muy relevante hoy día, el auge de los paraísos fiscales. Estas islitas que de repente se transforman en lugares en los cuales los ricos del mundo ponen sus platas y evaden a los sistemas tributarios de sus respectivos países. Afortunadamente, la Unión Europea y Estados Unidos están haciendo pasos en la dirección positiva, en parte gracias a la crisis global, en parte. Lección para Chile, América Latina, tomen en serio ese tema de los auges, del auge de los paraísos fiscales. Tiene implicancias tremendas en la regresividad y en la insuficiencia de nuestros sistemas tributarios. Y le dedicamos poca atención. Afortunadamente, Estados Unidos y Unión Europea lo están haciendo en varias dimensiones. A propósito de la mención que hice de el dinero en la política, le dedica bastante atención. Espero que una nueva edición pueda incluir el caso Penta. A propósito de Reagan y Thatcher, como él analiza la implicancia que tiene el ámbito distributivo en el Reino Unido y en los Estados Unidos. En esos años, asociado a la revolución neoliberal, se produjo un deterioro en la distribución del ingreso, cambios, deterioro en el sistema tributario, muy fuerte, en la calidad del empleo. Interesante que Chile, pionero en ese tema, con Pinochet, la revolución que hicieron Thatcher y Reagan, la hizo mucho más intensa porque no había democracia, en Estados Unidos había democracia y en Inglaterra había democracia, la hizo mucho más intensa Chile. ¿Cuándo se produce el más fuerte deterioro de la distribución del ingreso en Chile? 70s y 80s. Las cifras, miremos los numeritos. Para los que dicen liberalización de los mercados, privatizaciones, a ver, veamos qué pasó con su distribución del ingreso entonces. La peor deterioro de la distribución del ingreso desde que tenemos estadísticas de 60 o 55 años en el caso chileno. Lecciones muy claras y como enfatiza a través del espacio Piketty, usemos las cifras, usemos los numeritos para amarrar y cambiar, ajustar convicciones y así podamos ser más eficaces en lograr lo que queremos. Cuando queremos construir equidad, hagámoslo. Y él usa unas expresiones que dice, ignorar los números rara vez es útil para los pobres. Las cifras y las cifras de él están a favor de los que queremos combatir la desigualdad en Chile y la desigualdad en Europa o otras partes del mundo. La riqueza capital, título del libro, juega un rol central en el análisis y en las implicancias para la desigualdad. Es evidente, indesmentible. El ministro Arenas mencionó algunos de estos elementos y está detrás de la reforma tributaria que hizo recientemente Chile. El ingreso del capital es mucho más desigual que el del trabajo. El del trabajo es desigual. Las brechas son grandes, pero las del capital son mucho más grandes y no están por acá, sino que están por allá. Mucho más concentrado el ingreso del capital. Y él desagrega desagregaciones muy interesantes que dan distintas lecciones para cómo somos eficaces para cambiar las cosas.
Lo desagrega distinguiendo la acumulación de capital por productividad. Cuando tiene contraparte de productividad, está aportando al PIB, está agrandando la torta. Puede hacerlo de manera regresiva, pero lo está agrandando. Por ganancia de capital, le dedica harta atención al tema de la ganancia de capital y cifras desagregadas entre ganancias y el resto. ¿Qué significa ganancia de capital? Ganar a costa de otros. La ganancia de capital le quita a unos y le da al otro. Uno perdió en la bolsa y el otro ganó en la bolsa. Eso no agrega al PIB, no agrega a la torta de bienes y servicios. Es redistribución de una dirección de otro. ¿Con qué signo? Profundamente regresivo. No uses en tu sistema tributario franquicias a favor de las ganancias de capital. Esas deben ser muy fuertemente grabadas y sistemas tributarios chilenos y otros países se trata más duro al que agregó producto al PIB que el que ganó a costa de otros. Tenemos que cambiar las ponderaciones incomprensibles. Uno se puede extender mucho sobre ese punto y hay algunas decimitas de captación tributaria que se pudiera hacer de manera muy, muy progresiva. Distingue entre nacional y extranjero, pequeñas y medianas y grandes. Son todos temas interesantes que nos muestran nuestras sociedades son muy heterogéneas. Hay mucha diferencia en los agentes. Esas son algunas disquisiciones teóricas en que habla del llamado agente representativo, que utiliza bastante en la economía más tradicional. El representante de los trabajadores, y en un modelito matemático aparece la L de labor. Ese es, comilla, el trabajo. Si el trabajo tiene una enorme diversidad, según las actividades a las cuales se dedique y los grados de capacitación que tenga. Esa heterogeneidad en nuestras estructuras productivas y sociales tiene que ser considerada día a día en el diseño de las políticas sociales, la política económica, la política cambiaria, la política monetaria, etcétera, etcétera. Y la tributaria muy fuerte. No insiste, y hoy día insistió creo 1 o 2 veces, no hay determinismo económico. No estamos condenados. Hay globalización. Estamos fregados. No podemos hacer ciertas políticas. Hay restricciones en el mundo real. Hoy día mucho más fuerte que 30 años atrás. Pero hay espacio. Y hoy día lo decía muy clarito de los espacios que uno se puede hacer en el diseño de las políticas públicas, a pesar de la globalización financiera, a pesar de restricciones de distintas naturalezas, para ir moldeando nuestras políticas. Entre otros, no se puede hacer reforma tributaria porque se van los capitales. Hemos hecho reforma tributaria esencial para el futuro del año 90 y el año 2014 esencial. En ambas veces se argumentó esto va a detener el crecimiento del país. En los 90 no lo detuvo. Ahora tampoco, si hacemos las cosas bien, tampoco lo va a detener. Va a ser una manera de acelerar el crecimiento. Está escrito de manera muy didáctica, explicando reiteradamente algunos conceptos. Es muy didáctico y entretenido, pero es largo, 700 páginas. Pero es muy instructivo, muy informador, es muy humanista, es muy útil para el momento histórico. Él reitera, algunos le han criticado las cifras. Él mismo lo dice, las cifras son incompletas, imperfectas. Claro, si son primeros pasos grandes que se han estado dando en la construcción de estadísticas muy complejas y además para 200 años. Comparto plenamente sus comentarios sobre el intento neoliberal de presentar la economía como una ciencia precisa y unívoca. Aquí hay un amplio espacio para las ideas, para los ideales y para los objetivos. No es la misma política económica si uno quiere hacer más equidad o menos equidad. Son políticas distintas. Más identidad nacional o menos identidad nacional. Hay un rol para la democracia para escoger esos senderos en los cuales se mueve la política pública.
El neoliberalismo repite, sin sustento numérico, que primero hay que crecer y luego viene la distribución, y que es negativo para el desarrollo actuar sistemáticamente, con fuerza, para mejorar la distribución del ingreso. Crézcase primero. Esto lo vemos todos los días en el debate público. En Chile, mucho más intenso que en otros países, pero está presente en la prensa o los medios de comunicación europeos y estadounidenses también. Fuerte en el debate, por ejemplo, en Estados Unidos, muy intenso al respecto. Comentarios que vamos a hacer a propósito de la economía chilena nos muestran de que al final, eso está muy clarito en el texto de Piketty, en los textos de Bourguignon, Walton y otros, y cosas del Banco Mundial, y muchos latinoamericanos, que al final exceso de desigualdad desaprovecha oportunidades y es una traba al final para el crecimiento. Y quiero mencionarle 3 numeritos. Crecimiento durante la dictadura, 16 años. Aumento de la torta. ¿Cuánto crece en promedio, en términos reales, año a año? 2,9%. Vieja democracia de los 60, 4,5%, con todas las pifias que podía tener en estrategia económica en nuestros países, mejor distribución y crecimiento de 4,5%. Primero 9 años de democracia, 90-98, 7,1%. Con reforma tributaria, reforma laboral, sistema político abierto, respeto de los derechos humanos, crecemos 7,1 versus 2,9 de la dictadura. Pero los últimos 15 años, y esto es re importante, 3,9%. No hemos chantado en el 3,9%. Tenemos 5% y menos 1. 6% menos 0,8. Lo que afecta a los hogares y a la empresa es la suma de todo esto. No son solamente las recuperaciones, son las caídas, que son muy tremendas las caídas. Cuando afecta la situación laboral, afecta la situación de empresas que están sin acceso al mercado de capital en esos momentos y con bajas ventas. Esos ciclos son muy negativos. En el 2009, en el 2,9 de la dictadura, tuvimos 2 tremendas crisis. En los últimos 15 años hemos tenido 2 ajustes recesivos. La crisis asiática y la crisis global. Esto no es determinístico. Esto depende de mucho de qué es lo que tú haces, de tus políticas, que en 2 términos técnicos es políticas procíclicas o contracíclicas. 90-98 hicimos políticas contracíclicas duras, criticadas, pero coherentes e inteligentes. Y crecemos 7,1%, aumentamos el empleo, mejoramos un poquitito la distribución del ingreso. Posteriormente adoptamos muchas expresiones procíclicas. Entre otros, un tipo de cambio que se dispara para arriba y después se dispara para abajo. Eso tiene muchas implicancias en el mundo laboral y el mundo empresarial. Negativos, regresivos, y que achican la torta. Achican la torta, deterioran la distribución del ingreso. Eso es lo que llama uno, en lugar de una macro financierista, o preocupada solo de la inflación, de una macro para el desarrollo, que se preocupa de la inflación, pero se preocupa del empleo, de la inversión y qué está pasando en los distintos segmentos de la estructura productiva, que toma en cuenta la heterogeneidad estructural que existe en la sociedad. Los europeos tienen, nosotros tenemos mucho más heterogeneidad estructural. Algunas reflexiones a partir de esto de Chile, complementarias con la obra de Piketty. Él no aborda Chile, está Argentina con algunos elementos, ¿cierto? Y algunos otros países en desarrollo o economía emergente. Pero en estos días he aprendido mucho, ¿cierto? En sus reuniones de hoy y de ayer.
¿Dónde estamos en Chile? Un PIB per cápita, usando las mismas cifras que mencionó Alberto de paridad de poder de compra, estamos en el 37% del PIB per cápita de los Estados Unidos. Hemos tenido un gran avance, la cifra que él mencionaba, de 9 a 22, es un gran avance. La dictadura retrocedió en sus 16 años en esa comparación. Nos achicamos respecto a los países desarrollados. En democracia avanzamos de 21% a ese 37% si nos comparamos con Estados Unidos. Corrimos mucho más rápido que Estados Unidos, a pesar de los últimos 15 años, pero mucho gracias a los primeros 9 años y algo gracias a los siguientes 15 años. ¿Dónde está la diferencia? Si Chile es el 37% de Estados Unidos, ¿somos todos los chilenos un 37% lo que es un estadounidense? No, pues. Si tenemos los campeones mundiales, tenemos exportaciones que son las mejores del mundo. Nuestro 37% es un promedio de cosas que tienen una enorme diferencia. Si ese es un promedio en que hay algunos que están disparados para arriba, campeones del mundo, exportaciones de cobre, salmones, forestales, etcétera, fruta. ¿Qué pasa? El promedio es un promedio. El resto de nuestro país está mucho más abajo. Nuestros ricos están cerca de los ricos de allá. Nuestros pobres están muy por debajo de los pobres de allá. ¿Y eso qué nos dice? ¿Qué es lo que sucede? Esto es, consumidor es un productor. No hay consumidor que no produce algo o que tiene una herencia, ¿cierto? Pero el grueso de la gente consume lo que produce, su salario, sus utilidades. Su productividad es muy inferior a la productividad de los de allá. ¿Y por qué nuestros grandes y nuestros campeones tienen productividades comparables a las de allá? ¿Es una cosa determinística? No, es una creación desde el momento que la gente nace. Y a algunos se les va achicando, ¿cierto?, dejándolo abajo, y a algunos otros que tienen las oportunidades y se pueden desarrollar y ser campeones del mundo en las exportaciones, en la producción de servicios, qué sé yo. Y es un mensaje muy poderoso, numeritos, ¿cierto? Miren, queremos agrandar la torta. Y fíjense, si lo hacemos de cierta manera, agrandamos la torta mejorando la distribución. Hay que apostar a reducir las brechas de productividad en las pequeñas y medianas empresas, en los trabajadores de baja capacitación, en los informales. Chile tiene pocos informales comparados con algunos países de América Latina, pero mucho más que Francia o Suecia o incluso Estados Unidos. Y esos son gente que, si tiene el conjunto de elementos para desarrollarse, vamos a podernos desarrollar como conjunto, agrandar la torta nacional del PIB y lo vamos a estar agrandándolo en los que están en la parte más baja del escalón económico-social. Es un proceso largo, como un par de veces le he escuchado, leído a Tomás. Ustedes no se pueden transformar en Suecia de un día a otro, pero podemos avanzar sistemáticamente en esto de crecer agrandando la torta y agrandándola por la parte pequeñas y medianas empresas, reduciendo la informalidad, que las pymes pueden entrar un poco al mundo de la exportación. Las pymes exportan 0,1% de las exportaciones, 4.000 pequeñas empresas exportan un poquitito, útil, bueno que exista. Las exportaciones chilenas están concentradas en 20 empresas. Los emprendimientos, impuestos internos, 1 millón. 20 del millón son los exportadores, el 70% de las exportaciones chilenas. O sea, hay una tarea muy fuerte de diversificar nuestra estructura productiva. Y si eso no lo cambiamos, no agrandamos la torta, y una torta congelada en democracia es muy difícil distribuirla, redistribuirla. Y es redistribuir lo estancado. La apuesta es agrandando la torta, agrandando la torta. Elementos para eso, dos o tres para acercarme al final.
La carga tributaria. No se puede hacer elementos esenciales de producción de bienes públicos con una carga tributaria que es menos de la mitad de la carga tributaria de los países desarrollados. En términos simples, 18 versus 40, ¿cierto? En términos simples. Hay algunos con 50, otros con 36, otros 33, 47, etc. Pero alrededor del 40%. Eso es en los países desarrollados. Y se desarrollaron muchos de ellos con tasas tributarias más elevadas, como lo muestran 3 o 4 de las láminas del libro de Piketty. Productividad de las pymes, incrementarla. Calidad de los trabajadores de menor calificación, elevarla. Reforma educacional para 20 años plazo. Las cosas a largo plazo hay que comenzar al día cero, con calidad. Clave, la calidad en la reforma educacional. Tiene que ser para nivelar hacia arriba, esencial. Pero, ¿qué hacemos con la fuerza de trabajo que salió de mala educación? Los que no completaron sus 12 años o tuvieron malos 12 años. Ese tema se llama, y lo aborda Piketty, capacitación laboral. Si no lo hacemos, difícilmente mejoramos o reducimos la precariedad del trabajo de 2 o 3 millones o 4 millones de miembros de la fuerza de trabajo que van a estar ahí por 40 o 45 años, que van saliendo a poco a medida que cumplen edades de retiro, ¿cierto? Pues es un proceso gradual. Hay que abordar eso fuerte. Pregunta, ¿cuánto estamos haciendo? Y estamos haciendo cosas sobre eso. Y he mencionado varias veces el rol de las crisis. Lo de la macro para el desarrollo o la macro para la inflación baja, punto aparte. Y eso es todo. No, macro para el desarrollo. Inflaciones bajo control y preocuparse del entorno en que se mueven los trabajadores y los empresarios. Hemos pasado aceleradas y frenadas. Lo que uno dice, ¿cómo se siente un empresario manejando su empresa desde una montaña rusa? Pésimo, pues, no le corresponde. La política cambiaria es una montaña rusa. Algo de la política monetaria también ha sido una especie de montaña rusa desde el 99 a esta parte. No lo fue del 90 al 98. Fueron políticas contracíclicas, estabilizadoras y tienen una responsabilidad fuerte en el crecimiento de 7,1 versus la caída a 3,9. Mercado de capitales. Si alguien está en una pyme, hasta 2 meses atrás o 3 meses atrás, ¿a qué tasa le prestaban el sistema bancario? Si es que le prestaba. 10%, 20%, 30%. Tasas promedio de 30%, según la Superintendencia de Banco. Tasa promedia, los pequeños créditos. Eso es destructivo de la equidad, destructivo del desarrollo productivo de ese sector. Estamos haciendo avances y voy a mencionar rápidamente algunos de los avances. Lo tributario. A pesar de todas las cosas que sucedieron, a pesar de lo que aparece en las encuestas de opinión, hay un grave problema de información de la opinión pública. La reforma tributaria aprobada, con sus traspiés, puntos a favor, puntos en contra, recolecta cerca de 3% del PIB adicional, o sea, estamos sobre la mitad, pasamos desde debajo de la mitad a sobre la mitad de las tasas de los países desarrollados, no nos acercamos al 40%. Estamos por ahí por el 21 o el 22%. Y es indiscutiblemente progresista. Recauda en los sectores más altos de ingresos. Pesca en lo que es la causa más fuerte de desigualdad, la concentración de la distribución de la renta del capital. Y va a ese terreno. Es el ítem más importante. Hay otros aspectos, yo he dado muchas entrevistas y varios puntos, detalles positivos, negativos, pero con todas sus letras. Reforma positiva y es progresista. Chilenos aplauden esa reforma, la mayoría de los chilenos.
para la mayoría de los chilenos es una reforma muy positiva. Incomprensible la incomunicación entre los hechos y las sucesivas encuestas. Capital y pymes. Banco del Estado está haciendo un aumento del 50% de su capital muy importante. Se está moviendo para desarrollar una línea vigorosa de crédito para las pequeñas y medianas empresas. Pero todas estas cosas muchas veces se parten y la coyuntura se come a los intentos de hacer cambios estructurales. Lo que tiene que hacer la opinión pública es empujar para que estas cosas, la fuerza esté puesta en estos elementos. Corríjase el mercado de capitales para democratizar la propiedad del capital. Y aquí entramos con una de las ecuaciones, o una de las relaciones, la relación de ahorro y tasa de crecimiento. Necesitamos más ahorro en Chile. La carga tributaria, la tasa de inversión de Chile es baja. Tenemos que elevarla 3 o 4 o 5 puntos del producto. Si se eleva tal como la estructura que tenemos ahora, obviamente que va a haber desigualdad. ¿Cómo democratizamos eso? Con impulso a las pequeñas y medianas empresas. Hay muchos sectores medios, hay algunas decenas de miles de microempresarios, microempresarias, bien intensos en género. Ayuda a mejorar la distribución del ingreso eso y estamos impulsando el S, que es ahorro, que se invierte, aumenta el stock de capital, pero vamos cambiando gradualmente la distribución del capital. Podemos crecer con menor desigualdad o crecer con equidad. Me salto algunos, lo mismo, presión, capacitación laboral. Es requete contra difícil hacerlo, pero hay experiencia, algo de la posguerra. Algunos de los países asiáticos podemos cambiarle la productividad a través de su capacitación, aparte de los chilenos que tuvieron que estar en la fuerza de trabajo y tuvieron mala educación. Presión social en construcción. En todos estos temas está la academia en gran deuda, nuestra academia. Estos temas se discuten demasiado poco. Tenemos que hacer una reorientación de la investigación en nuestras universidades para este nuevo ciclo. La academia debe contribuir a la transformación social. Menos artículos en las revistas ICI y más artículos que contribuyan a mejorar las políticas públicas de Chile. Hay un rol de nuestros CONICYT, el Milenio, que se han ido moviendo en esa dirección, pero tiene que ser mucho más fuerte ahora, y por supuesto un rol en esta universidad que es conductora de la academia chilena. Para cerrar, indiscutible contribución de Piketty a la profesión de economistas, a las ciencias sociales, a la opinión pública, una gran mente enfocada a los grandes desafíos de la sociedad mundial, de la democracia y el humanismo. Muchas gracias.